Aquí estamos por tu bienestar. Aquí estamos para hacerlo todo por ti. Para mí es como un orgullo, un honor pues, poder estar aquí, compartir y conversar con ustedes. Creo pues que las razones que me llevan a estar parado aquí están asociadas un poco pues a las relaciones que nos conectan. Azucena Restrepo fue mi jefe hasta hace ya 5 años, corre el tiempo de manera impresionante y de alguna forma pues yo creo que aunque venimos de universos distintos, San Vicente, el Parque Explora, puede que no sean tan distintos. Entonces pues me pedían, bueno, ¿de qué podemos hablar? Pues ¿qué historia puedo yo traerles a ustedes que pueda ser útil a la labor que ustedes prestan acá, al tipo de servicio que prestan y a los proyectos que realizan? Y pues quizás encontré pues como una clave sobre cómo establecer esa conexión. Pero para llegar a esa clave pues tengo que remitirme brevemente como a la historia un poco del lugar que dirijo y de la institución que en la actualidad pues es el Parque Explora, con la cual de alguna manera mi historia personal también ha estado estrechamente relacionada. Yo llegué al Parque Explora hace 20 años. Ahora el Parque Explora no existe hace 20 años, pero hace 20 años empecé a ser parte de una conversación que tampoco inicié yo, que ya estaba rodando allí, sobre la importancia, el deseo, el sueño de construir un museo de ciencias para la ciudad, un museo interactivo. Yo en ese entonces estaba en mi último año de universidad y por alguna razón que todavía me pregunto qué evento fortuito fue el que lo produjo, un profesor que nunca me dio clase consideró que yo debía ser la persona que debía participar de esa conversación en representación de la universidad. Yo estudiaba diseño industrial en la Universidad Bolivariana y básicamente pues el propósito era recoger las voces institucionales de la ciudad sobre qué clase de proyecto merecería la ciudad de Medellín, qué clase de contenidos debería abarcar y de qué forma pues poder realizar ese proyecto. Entonces llegué allí a participar de un conjunto de conversaciones con un grupo importante de científicos de la ciudad que venían de alguna forma diciendo qué debería tener un museo de ciencias, cómo debería ser. Era una conversación un tanto desordenada, desarticulada, y en cierta forma me di cuenta rápidamente que el rol que yo debía asumir dentro de esa conversación como outsider, yo no soy científico, yo no venía de las universidades en el sentido pues de ser un investigador o algo así, pues asumí de una vez el rol de ser como el articulador, como el que en cierta forma trata de darle sentido a un montón de conversaciones que no van para ninguna parte y que de alguna forma necesitan tratar de construir una especie de unidad, de agrupamiento que le dé una cierta consistencia o coherencia en la medida de lo posible para poder declarar, sí, hacer un museo de ciencias en la ciudad es importante. Entonces, ahí viene pues como lo primero, pues hacer un museo de ciencias es una mala idea, pues o sea, no hay estudio de mercado que lo soporte, no hay, digámoslo así, pues como modelo financiero que lo resista, pues no parece cumplir, digámoslo así, en nuestra lógica paisa, antioqueña, que necesita siempre pues como estarle buscando la comba al palo para que las cosas funcionen, pues hacer que funcionara, ¿cierto? Y aún así, a pesar pues como de uno, en cierta forma, con un cierto escepticismo, declarase que eso tendría dificultades, seguir en la conversación, de declarar esto va a pasar. Yo no sé exactamente en qué momento, no sé en qué punto de la conversación llega en que se asume esa consideración o esa determinación, vamos a hacer un museo de ciencias. O sea, no es qué tal si, o será que de pronto, sí será que esta ciudad lo necesita, sí tendrá la escala, sí habrá el público, nuestra cultura sí lo tendrá, una ciudad como la nuestra se podrá pensar como esas otras ciudades que tienen lugares de estos. No, hay un momento en la conversación en que se declara
vamos a hacer esto, ¿cierto? ¿Cómo? No sé. ¿Da? ¿Quién sabe? ¿Será sostenible? Vaya usted a saber. Pues simplemente el propósito se empieza a sembrar en personas que tienen valor, que tienen relevancia. Y en cierta forma en personas que aprecian el concepto, el contenido, el propósito misional que una institución de estas debe tener. Comunidad científica, educadores, periodistas, intelectuales, ¿cierto? Un grupo de personas representativa que en cierta forma declara esto debería estar pasando, esto va a pasar y vamos a hacerlo. Entonces, casi que la historia que a mí me toca vivir es la historia de quien tiene que articular primero una conversación para hacer una declaración de un proyecto que no tiene presupuesto, que no tiene estructura todavía, pero que va amasando una especie de determinación crítica en donde ya las personas que empiezan a sumarse a lo largo de esa conversación no lo hacen pues para cuestionar sobre si se debería hacer, sino es que yo cómo voy ahí, qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo vamos a hacer. Entonces ahí viene como el primer, pues como la primera slide, no traje presentación en realidad, que es decir la importancia del propósito, pues la determinación de decir esto debe pasar y la razón por la que debe pasar es que nos reúne un propósito colectivo, o sea, un grupo de personas representativas, admirables, destacadas en sus campos, convergen en una misma idea de esto es importante, esto debe pasar y yo no puedo estar por fuera de eso. Que eso ocurre cuando vos decís, no es a ustedes qué tal les parece sino es usted cómo va a participar en esto que va a pasar. Y entonces ya nadie se quiere quedar fuera, todo el mundo quiere participar. Esa conversación no fue una conversación de meses, fue una conversación de años. Les dije, yo empecé hace 20 años en esa conversación y solo empezaron a pasar las cosas más sustantivas, digamos que de ahí para atrás pasaron muchos acontecimientos, pero digamos las sustantivas en donde finalmente alguien dice vamos a hacer esto, pasaron 6 años casi, o sea del 99 al 2004 más o menos. Sin embargo, en el entretanto empiezan a pasar otra serie de cosas en paralelo aún más interesantes, digámoslo así, ¿cómo llamarlo? Protagonismos quizás o urgencias políticas que a la larga lo único que producen son más cosas beneficiosas para esta ciudad. Y voy a poner dos ejemplos particulares. La primera es que si bien en el 99 ya venía decidiéndose esto y realmente venía ocurriendo desde antes, por allá en el 2002, 2003, un alcalde dice yo voy a poner el primer paso para ese proyecto, aún sin la participación de los que venían construyendo la conversación, y decide construir el Parque de los Deseos y renovar el Planetario de Medellín, ¿cierto? ¿Cómo? Mire que yo lo puedo hacer. Y de manera simultánea al gobierno siguiente, alguien dice yo, esa idea que ustedes tienen tan bonita la voy a hacer soy yo, ¿cierto? Y no ustedes, ¿cierto? Y aparece el Museo Interactivo del Agua de EPM, ¿cierto? Entonces, yo miro en retrospectiva todo eso y digo, qué maravilla, ¿cierto? Pues como que una idea, en cierta forma, pues es tan urgente y tan importante que más personas van declarando, no, ustedes no saben de lo que están hablando, nosotros vamos a hacer esto otro, ¿cierto? Y eso, pues lo único que arroja para la ciudad es que empieza a haber la consolidación y la construcción de más escenarios culturales en la ciudad. Se lo voy a poner de una manera muy simple. En los últimos 20 años, Medellín ha construido la mayoría de su infraestructura cultural. O sea, no menos, les hago la cuenta en términos de museos. El Parque Explora, el Planetario, el Museo del Agua, el Museo de Antioquia sufrió la renovación más importante cuando se trasladó a ese edificio de EPM que queda allá en donde hoy está la Plaza de Botero. El Museo Casa de la Memoria, el Museo de Arte Moderno sufrió la transformación más importante que había tenido. Se consolidó, aunque ya existía la Casa Pedronel Gómez, pero empezó como a ser pues como más sólido pues como museo. Entonces, piénsenlo bien, toda la infraestructura cultural de Medellín lleva apenas 20 años, estamos en la adolescencia, si se quiere.
Y todo ocurre en cierta forma porque estas conversaciones empiezan a cobrar tanta fuerza que empieza a haber como un efecto contagioso sobre la importancia de consolidar escenarios culturales como un activo tan positivo para la sociedad que los alcaldes de manera sistemática lo empiezan a hacer. No son solamente los museos los que aparecen bibliotecas, todos los parques bibliotecas de la ciudad. Después aparecen las UVAs, que son los tanques de EPM que se reúnen como unidades de vida articulada, espacios culturales, sociales, deportivos, en los que se convocan a las comunidades. Y de alguna manera, pues si hoy miramos toda esa infraestructura cultural, yo creo que no tiene antecedentes casi que en ninguna ciudad en América Latina en tan poco tiempo de haberse capitalizado. Entonces a lo que voy es que el poder de esas conversaciones, yo no voy a decir que todo eso ocurrió gracias al Parque Explora, no es eso, pero sí puedo decir que todas las conversaciones están conectadas como por los mismos hilos que van articulando el proceso. Ahora, en el 2004 se toma la decisión de vamos a hacer este proyecto, se vuelve efectivamente la determinación de un gobierno de decir esto entra a mi plan de desarrollo y vamos a construir esta institución cultural que no existe, a pesar de que ya hubo un intento, pues no un intento, un proyecto efectivo como el de PM o la renovación del planetario, y se decide pues hacer entonces el Museo de Ciencias de la ciudad. Yo soy una vez más convocado, y digámoslo así, pues en esa lógica, pues como usted fue el que organizó esa conversación, usted es el que sabe de qué hay que hablar aquí, ¿cierto? Y pues uno dice, pues no, yo no sé, pero bueno, pues hágale, pues es lo que hay que hacer, es lo que hacemos. Hacer el Parque Explora es un desafío muy grande porque literalmente yo todavía no me explico, y cuando hago mis cuentas no me dan por ningún lado. En un lapso de 3 años nosotros diseñamos, construimos, montamos y abrimos un museo de las proporciones que tiene el Parque Explora. O sea, es absurdo, es suicida, si me permito. Hoy me hago la pregunta si yo creo que eso es posible, yo diría, no se puede hacer eso, ¿cierto? Creo que una convergencia de cosas logró hacer eso, un hecho fortuito también. La mayoría de personas que trabajamos en Explora en ese entonces éramos los arquitectos, los diseñadores, los ingenieros, todo el mundo, logramos hacer que quedaran todos confinados a un mismo espacio físico durante el desarrollo del proyecto. Una casa que se alquiló en Laureles, donde vivimos literalmente 3 o 4 años, todo el equipo creativo de divulgadores, científicos, comunicadores y demás, para hacer posible esta idea. El rol básicamente es como, más o menos, palabras más, palabras menos, hacer un museo y pintar los cuadros. O sea, a usted le toca entregarnos un museo dotado y construido, y ese fue el rol que tuvimos en ese tiempo. Durante ese tiempo, yo diría que fue como una época muy feliz. Yo creo que en Explora una de las cosas bonitas que hay es que siempre hay como nuevas generaciones de colectivos de amigos que quedan como para toda la vida. La gente se casa, tiene hijos, pues es como una cosa toda especial, pues el tipo de entorno que fabrica pues emprender un proyecto que tiene un propósito como el que tiene Explora. Y durante ese tiempo pues efectivamente pasó eso, la interacción de tantas disciplinas y tantos saberes tratando de construir de manera más o menos viable ese gran propósito que es el museo, pues coexisten diseñándolo y efectivamente construyéndolo, no exentos de dificultades ni de potenciales conflictos, pero definitivamente siempre todos volcados al mismo propósito. Inadvertidamente, haber trabajado 3, 4 años en ese entorno antes de abrir las puertas por primera vez, donde la obligación nuestra era diseñar las exposiciones, contratarlas, negociar con proveedores, mandar a hacer cualquier cantidad de cosas hasta montar eso y enfrentar temas de los cuales muchos nunca habíamos tenido ninguna relación, pues nunca en Colombia se había hecho un acuario como ese, nunca se habían hecho salas de exposiciones interactivas, yo creo que la gente ni siquiera sabía qué era eso, ¿cierto? Pues suponía inaugurarse en toda clase de errores. A mí no me da miedo cometer errores, de hecho pues es lo que más me gusta en la vida, porque básicamente pues yo digo, pues qué bueno poder cometer los propios errores para poder construir las ideas, solo ahí es en donde uno construye conocimiento. Pues es muy bonita la palabra experiencia, pero experiencia realmente significa es
¿cuántas veces has metido la pata? ¿Cierto? ¿Y cómo hiciste para salir de ahí? ¿Cierto? Ese es el verdadero valor de la experiencia, el de haber consolidado de alguna forma una serie de procesos que te permitieron desarrollar un cierto cuero en el tiempo y una cierta intuición para tomar decisiones más asertivas en el futuro en cualquier campo del conocimiento. Entonces, inadvertidamente construimos un ADN dentro de Explora, que es el de vivir siempre en esa modalidad de proyectos. O sea, lo que en esa época de consolidación del proyecto se vivía no es realmente muy distinto de lo que hoy se vive en las oficinas del Parque Explora. O sea, estamos abocados siempre a seguir rehaciendo el museo que habitamos. No fue una tarea terminada cuando se abrió el museo. No entregamos a la ciudad y ya, bueno, cada uno para su casa, vendrán otros a administrar esto que les dejamos, sino que por el contrario se volvió casi que la fuente de valor de tanto mantener lo que existía como la posibilidad de crear un modelo de sostenibilidad eficiente para sostenerlo. Muchos piensan que el Parque Explora lo mantiene el municipio y que eso es de la alcaldía. No es verdad. A nosotros nos toca salir a buscar la papita todos los días, ¿cierto? A través del conocimiento que tenemos, de las capacidades que se han construido dentro del parque para garantizar pues más o menos dos cosas, o realmente son más, son 4 cosas. Una, hacer que el Parque Explora siga siendo el lugar visitado que es. Cada año recibimos cerca de 630.000 personas, que eso pues puede no decirles mucho como número, pero es mucho como número. De hecho, quizás es el museo más visitado del país y en una escala global de museos de esta misma proporción, nosotros estamos por lo menos en los 20 primeros museos en el mundo, tanto en número de visitas como en programación. Entonces digamos que el primer gran propósito que obviamente como museo tenemos es garantizar que eso nunca caiga, hacer que su programación, sus contenidos, sus experiencias sean tan significativas y tan relevantes que una vez más las personas digan, hace tiempos no voy al Parque Explora, voy a ir al Parque Explora. Y eso solamente se construye siempre reinventando algo. Nosotros vendemos algo supremamente intangible. Es más, si nos comparamos, uno al doctor tiene que ir, eso sí. Uno al museo no tiene que ir, ¿cierto? O sea, eso téngalo por seguro, ¿cierto? Y ni desde el punto de vista educativo ni laboral, o sea, nadie va al museo y perdió museo, pues sacaste mala nota en museo, eso no pasa, ¿cierto? Entonces, realmente no estás obligado a eso. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que nosotros vendemos, piénsenlo de esta forma, es la cosa más intangible del mundo y si quieren la más innecesaria del mundo. Vendemos contenidos, ya pues tenemos hasta un lenguaje propio para llamar estas cosas, que fuimos encontrando en el tiempo. Nosotros vendemos experiencias memorables de aprendizaje. Eso es lo que vendemos, eso es lo que ponemos. Y la razón de mantenernos vivos, el éxito de mantenernos vivos es que seamos siempre memorables y deseables. ¿Cómo ser deseable siempre? O sea, es como, pónganse a pensar esa pregunta, ¿cómo ser siempre deseable? Hace poco hicimos una encuesta, un estudio de mercado para preguntar, después de 10 años de haber abierto, ya van siendo 10 o 11 años, ¿cuáles son las razones o cómo la gente percibe qué significa Explora? Y nos llevamos unas sorpresas, pues para mí eran grandes sorpresas en realidad, que mucha gente dijera Explora es nuevo y es innovación. O sea, ¿a quién le dicen nuevo e innovador después de 10 años? O sea, eso no es contraintuitivo, ¿cierto? O sea, como que hay un imaginario que sigue creyendo que acabamos de llegar, que somos recién construidos y que además representamos intangiblemente algo que parece que es innovador y nuevo, ¿cierto? Y eso es un estudio mucho más intuitivo, no trata de declarar qué es lo que aprendiste en Explora o ese tipo de cosas, sino es como a qué lo asocia, ¿cierto? Y las asociaciones tenían que ver con eso. Ahora, ¿cómo se garantiza eso? En 10 años, las salas que ustedes visiten hoy en el Parque Explora, ninguna de esas salas es la sala que abrimos hace 10 años. No es el mismo parque, no lo es, ni por contenidos, ni por experiencias, ni nada de eso. O sea, adoptamos desde el principio, tal vez por ese ADN que se construyó de tenemos que volver a llenar esto, tenemos que volver a llenar esto, ¿cierto? La urgencia de que
hay que llenarlo efectivamente de nuevo contenido. Entonces, la primera cosa es siempre, la urgencia nuestra no es tanto que la gente sepa qué hay en Explora, sino que más bien la gente tenga la pregunta dentro de ¿y qué ahí están pasando en Explora en este momento? ¿Qué está ocurriendo allá ahora? ¿Qué están dando? Como cuando uno va al cine, ¿cierto? Uno no dice, yo ya no voy al cine porque yo ya fui, ¿cierto? No, o sea, usted se hace la pregunta es ¿y qué hay para ver hoy? ¿Cierto? Entonces nos toca pensar un poco en el modo de un teatro o de un cine. ¿Cuál es nuestra cartelera? ¿De qué está conversando Explora hoy? ¿En qué está pensando Explora hoy? ¿De qué comenta? ¿Qué dice? Eso nos obliga obviamente a tener un equipo muy sólido de comunicaciones, de programación y de renovación, que es lo mismo que se necesitó para hacer el parque, todo el tiempo operando. O sea, nosotros vivimos, como dice una compañera nuestra, en modo inaugural. Todas las semanas estamos inaugurando algo. Todas las semanas tiene que haber un acontecimiento que declare que algo está pasando allá, que estamos conversando de algo. Desde la bobada más insignificante hasta el gran científico que llega o el nuevo contenido que llega, estoy en conversación permanente. Solo en la medida en que la gente nos percibe como que hay una conversación allá, nos mantiene vivos. Puede que no vaya al parque hace un año y medio, pero nos retuitea y nos está siempre mandando mensajes porque nos tiene dentro de sí. ¿Cómo se consigue eso? Cambiando, siendo una fuente permanente de contenido y sobre todo siendo siempre algo deseable. Una experiencia memorable de aprendizaje para nosotros, por lo tanto, tiene que cumplir las tres condiciones: ser una experiencia, ser memorable y aprender. Siempre esas cosas deben pasar y eso se consigue, la memorabilidad a través del formato, del uso del diseño, de la puesta en escena como un valor altísimo de la calidad de la experiencia. El contenido, que se asocia al aprendizaje, siempre tenemos que declarar cosas, no se trata de ser simplemente emocionantes, pero no tener nada que declarar, para eso está el parque de diversiones o no sé, la discoteca, ¿cierto? Y la mediación, ¿cómo es nuestra mediación? ¿Qué lenguajes empleamos para conectar al público? ¿Cómo hacemos para conectarnos con tu conversación, con tu forma de ver las cosas? Y de esa manera sentimos nosotros que cuando una experiencia es la suma de esos tres universos, un formato novedoso, un contenido riguroso, una mediación potente, la experiencia va a funcionar. El flujo de trabajo entonces nuestro es el mismo flujo de cuando se hizo Explora, juntar esos tres universos para crear las experiencias memorables de aprendizaje. Entonces, el primer gran propósito que nos pusimos fue ese: cómo hacer que el contenido, la experiencia sea siempre mejor, siempre deseable, para que la gente vuelva. El segundo propósito que nos pusimos fue, ya que hacemos esto tan bien, ¿cierto? Porque ese primer propósito está en función de un espacio físico, geográfico, que se llama el Parque Explora y el Planetario, ¿cierto? Tenemos una obligación de garantizar que haya un flujo siempre allí. Pero el segundo gran propósito se construye por fuera del Parque Explora. ¿Quién dijo que este conocimiento que tenemos no puede ir a otras partes? Entonces, hoy es prácticamente una completa unidad de negocios el hecho de nosotros diseñar experiencias memorables de aprendizaje para otros escenarios. Diseñamos museos, diseñamos exposiciones, aquí nomás en la ciudad diseñamos el Museo de la Casa de la Memoria, diseñamos el Planetario de Bogotá, estamos haciendo un museo del Canal de Panamá, ¿cierto? Ese conocimiento que tenemos es lo que nos representa, que pasa todos los días dentro de Explora, puede pasar por fuera de Explora. Y entonces hacemos proyectos para otros lugares que incluyen MOVA, que es nuestro vecino, lo diseñamos nosotros, o bueno, otros escenarios pues parecidos. El propósito, por lo tanto, es multiplicar las oportunidades del cumplimiento de nuestra misión por fuera de las paredes de Explora. ¿Quién dijo que lo que nos marca misionalmente es solo lo que pasa dentro de ese espacio físico? Eso nos quitó incluso la carga de declarar nuestra misión es hacer que este lugar siempre sea el mismo y el mejor, al punto de siempre estarnos haciendo la pregunta, y si el día de mañana, y Sebastián es testigo de eso, nosotros no estuviéramos aquí, nos quitaran de aquí, nos removieran de aquí, ¿moriríamos o no moriríamos? Y la respuesta es definitivamente no,
porque es que este espacio solamente es un escenario más para el cumplimiento de nuestra misión. Este espacio solo es eso, un espacio para mover estas cosas. Pero ¿quién dijo que estas cosas no pueden pasar en la calle, en el bar, en otro museo, en otro espacio, en una biblioteca? Y eso lo sabemos hacer. ¿Y quién más en nuestro medio y nuestro entorno está promoviendo, digámoslo así, una visión que estimule estos espacios culturales y sociales que garanticen que la gente viva experiencias de aprendizaje significativas? Entonces, esa es como nuestra gran segunda línea de trabajo. La tercera línea de trabajo es cómo hacemos que eso que sabemos hacer transforme la escuela. ¿Cómo hacemos para que la escuela sea un lugar en donde uno viva experiencias memorables de aprendizaje? Que los estudiantes, que los maestros, que toda esa comunidad educativa sienta y viva la experiencia del museo en el colegio, tanto en sus procesos metodológicos, los procesos que hacemos para hacer museo, como las experiencias que los maestros tienen. Entonces imaginamos, para enmarcarlo de manera muy breve, que la escuela debería en el tiempo volverse como un museo, un sitio donde el conocimiento de los estudiantes se está desplegando en todas partes, en sus corredores, en todos sus escenarios, en todas sus cosas, donde los estudiantes construyen ese conocimiento de manera colaborativa a través de proyectos que hagan aprendizaje basado en proyectos como los que hacemos nosotros, que nos embarcamos cada año en un proyecto para hacer una sala de la mente, del cuerpo, de los peces, de la tecnología, de la producción, de todo un montón de cosas, que esas mismas historias se construyan desde el colegio y que los maestros sean ellos mismos diseñadores de experiencias, tengan la libertad de ser ellos como creadores de situaciones en las cuales no solamente los estudiantes aprendan, sino que las familias, la comunidad del entorno se encuentren con ellos para ver el despliegue de conocimiento que hacen los estudiantes. Creemos que un colegio debe a la larga volverse una especie de centro cultural donde el centro es el aprendizaje de los estudiantes, y esa es la visión que hemos construido. Y por último, hacer eso mismo, ese es el último cuarto propósito, hacer eso mismo en el barrio y en la calle. ¿Por quién dijo que nosotros lo que hacemos no puede ocurrir también en una biblioteca, en un laboratorio? O sea, que esos procesos de aprender por proyectos uniéndose a otras formas de conocimiento, de ciencia, de disciplinas, no pueda ocurrir en otro entorno. En síntesis, pues que yo sé que ya me queda poco tiempo, ¿por qué llama ello esto el valor del conocimiento? Porque la sostenibilidad, para el caso nuestro, se basa no tanto en lo que vendemos o en lo que ofrecemos, sino en lo que sabemos hacer. O sea, la historia que a mí me ha mostrado el Parque Explora en estos años es que el activo más grande que nosotros tenemos es el deseo permanente de conectarnos con esas cosas que misionalmente declaramos. Nosotros creemos que como gran visión que la sociedad, el mundo, debería estar dotado de recursos para que las personas construyan su propio conocimiento, para que experimenten, para que hagan proyectos, para que se encuentren con otros, para que descubran, hayan o no ido al colegio, a la universidad o a cualquier parte, que el conocimiento es bueno y es importante, que uno está habilitado, independiente de su formación, de hacer cosas sorprendentes y maravillosas, y de que no estoy yo limitado ni exento de apropiar la ciencia y la tecnología para crear esas transformaciones. Esas son las cosas más o menos en las que creemos como en un gran escenario de visión. Y si yo creo eso, todos los proyectos que hacemos, tanto para mantener ese surtido de contenidos que hoy es el Parque Explora, como lo que pueda pasar en otros escenarios con otros aliados, si también nos encontramos en que a vos también te importa que la gente debería vivir experiencias de aprendizaje, que la gente debería estar informada y tener un sentido crítico frente al mundo que le rodea, que deberíamos consolidar escenarios o experiencias en donde el corazón es el conocimiento, y si tú crees en eso, nos podemos asociar y yo te ayudo y yo aprendo también. En esencia, nuestro activo más grande es el conocimiento. Nosotros vendemos el conocimiento o la experiencia del conocimiento como una oportunidad para la vida. Y yo otra vez me devuelvo, ¿en qué estudio de mercado uno puede decir yo puedo vender eso? O sea, vuelvo y contrasto un poco, pues yo sé cuando tengo gripa y que tengo que ir al doctor, yo sé cuando me duele la rodilla y me tienen que revisar, ¿cierto? Yo necesito esto, ¿cierto?
Pero finalmente lo que estamos descubriendo es que estas experiencias de aprender también las necesitamos. En realidad, también somos seres aprendices. Y eso es una oportunidad que, de alguna forma, sea de manera fortuita o no, por esas decisiones que tomamos hace 20 años, descubrimos inadvertidamente que la gente quiere y necesita aprender, y aprender de una manera distinta. Y que eso es una oportunidad para crear lo que es la sostenibilidad. En la medida en que el grupo de personas que conforman ese espacio que es Explora, o que los aliados con los que yo hago proyectos, crea también en esos propósitos, la sostenibilidad, por lo tanto, es posible. Entonces, para mí, sostenibilidad consiste básicamente en que el propósito, el gran propósito para el cual estamos hechos, realmente es una visión compartida sobre la cual todos podemos construir. Y para mí eso es cultura. Finalmente, el éxito de cualquier organización pública, privada, de salud, de conocimiento, educativa, productiva, de lo que sea, el éxito consiste en tener el propósito compartido entre todos y saber que ese propósito solo es posible en tanto que efectivamente la cultura, los procesos y las acciones que hacemos en el día a día son coherentes con ese gran propósito. Y el ejemplo para mí de esto es notable. Los métodos que tenemos para tomar decisiones mientras estamos en un comité directivo, si se parecen a los procesos que hacemos con la decisión de un nuevo proyecto, hacer una nueva sala en el caso nuestro, o si los métodos que los estudiantes en el salón de clase se parecen a los métodos que hacemos para hacer salas o para tomar decisiones cuando somos directores, y así realmente estamos replicando las mismas acciones en todas partes, en esencia viviendo una sola vida. Nosotros somos una organización que vive por proyectos y que creamos alianzas y colaboraciones tanto en lo que vive el público, lo que viven los estudiantes o lo que vivimos nosotros como directivos. Solo de esa forma tenemos verdaderamente como esa visión de una cultura colectiva. Esa cultura colectiva finalmente es, creo yo, la base de la sostenibilidad, el propósito compartido que reúne nuestra forma de pensar, nuestros ideales, nuestros procesos y nuestras formas de relacionarnos de manera consistente en todos los niveles de la organización. Así es como finalmente nos damos cuenta quién puede y no estar trabajando aquí. No es que a mí me caiga bien o mal, o no es que sea simplemente bueno o malo. Es más, hay veces hay gente muy buena que no entra en la cultura, porque no asimila esas formas de relacionamiento, porque no asimila esas formas de colaboración y porque está acostumbrado a que, yo no sé, se hace lo que él dice y ya, o cada quien con lo suyo, o yo vine a trabajar y nadie más me hable porque yo no vine a ser amigos, como dicen por ahí, ¿cierto? Pero en última instancia es si la cultura es el motor de la organización, finalmente eso es lo más importante. Además hay una frase muy bonita, creo que es de Peter Drucker o yo no sé, que dice, la cultura se come a la estrategia en el desayuno, ¿cierto? Que más importante que lo que yo declaro es lo que yo creo. Y si colectivamente nosotros logramos hacer que eso que en lo que creemos realmente responda a ese gran propósito, la estrategia viene per se, o sea, encontramos las formas de hacer que la estrategia fluya y no al revés, no como que la estrategia me obliga a mí a hacer simplemente esto. Eso no es fácil, es una cosa que se construye con el tiempo, con las personas que participan y sobre todo con la capacidad que dentro de la organización se establece para entablar los momentos que construyen esa cultura. Menospreciamos muchas veces ciertos espacios que pueden parecer ociosos, pero que finalmente si son siempre reflexivos a la misión que cumplimos, son los que están construyendo la cultura. Dicen por ahí que más importante que lo que una organización declara es de lo que conversa. O sea, de qué conversan las personas en el corredor, de qué conversan las personas en la cafetería, de qué conversan, esa es la que más refleja en cierta forma la cultura que nos representa, ¿cierto? Y en la medida en que esas conversaciones se parecen a la cultura que representamos, pues efectivamente ese propósito se halla mucho más enmarcado y las posibilidades de éxito pues son mucho más posibles. Nos especializamos en pensar en ti, tu salud es nuestra razón de existir. Lo hacemos todo por ti. San Vicente Fundación.